de este grupo en particular. Ahí comenzamos a grabar el encuentro de hoy, así que bueno, saludamos nuevamente, buenas tardes a todos y a todas. Como les decía recién, es un gusto estar compartiendo este encuentro, y agradecemos a la Universidad Nacional de Entre Ríos y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por llevar adelante esta iniciativa. Y bueno, para mí es un verdadero gusto estar compartiendo esta instancia de trabajo con el equipo en su conjunto de la diplomatura. Entiendo que hay una gran cantidad de preguntas, de dudas o de inquietudes que tienen que ver con atender la tarea en particular, digamos, de ir dándole forma, ir dándole cuerpo al trabajo final de la diplomatura, ¿no? Y si bien todavía es una fecha que en el calendario del cursado le queda algún tiempo por delante, digamos, ustedes todavía tienen que atravesar casi la totalidad de un segundo semestre o de un segundo cuatrimestre, en el cual van a continuar, digamos, transitando espacios formativos, de módulos y de clases, con un nivel excelente de docentes que les van a ir permitiendo incorporar contenidos teóricos, prácticos y metodológicos tendientes a mejorar las capacidades institucionales. También es cierto que la práctica de una diplomatura en un espacio a distancia como este nos exige todo el tiempo estar revisando nuestras propias miradas y nuestras propias prácticas. Y en eso, además del compromiso que cada uno y cada una va llevando adelante y va sosteniendo semana a semana, con la participación en las clases, con ir concretando o completando las tareas y las consignas que se comparten a través del campus virtual de la UNER. También es importante, bueno, destacar en este sentido la tarea que los tutores y las tutoras vienen haciendo semana a semana con cada grupo, sosteniendo, digamos, este compromiso. En este punto, donde nos estamos por ir al receso, es muy importante remarcar y rescatar dos cosas. Primero, hacerles un reconocimiento, o sea, hacerles un primer reconocimiento a quienes han llegado digamos, a esta primera estación de la diplomatura, un reconocimiento que viene de la mano de un agradecimiento por ese compromiso, y también en esa misma línea, digamos, invitar a aquellos y aquellas que quizás vienen un poco más atrasados, que les cuesta más ponerse al día, o seguir las clases y las lecturas, a que lo puedan hacer, porque están en plenas condiciones de recuperar los contenidos y las clases vistas hasta acá, cosa de entrar con toda la fuerza y con toda la energía en la segunda parte, ¿no? Nosotros nos vamos a estar reencontrando con ya esta frecuencia semanal, ya más cerca de los finales de octubre y de noviembre, es decir, cuando ya el año esté llegando a su conclusión, pero eso no quita que la elaboración del trabajo final, ustedes puedan ir transitándola a lo largo de todos estos meses. Y esa es un poco la intención y el sentido de generar este encuentro, como decía Pablo hace un ratito, no solo para calmar algunas ansiedades y poder transmitirle tranquilidad sobre la pauta de trabajo y sobre la consigna de lo que se les va a estar pidiendo que acrediten como contenido para dar cuenta de este trayecto formativo que es la diplomatura, sino también porque desde la diplomatura hay una apuesta fuertemente con la utilidad práctica, ¿no? Y las posibilidades de ejecución o implementación concreta en cada territorio de los proyectos que emerjan de la diplomatura. Y ahí nos vamos acercando de a poquito a cuál es la idea del trabajo que ustedes van a tener que realizar. Después van a tener la consigna a mano en el campus, van a poder leerla con mucho detenimiento, vamos a seguir trabajando sobre esto, este no va a ser nuestro último encuentro, ustedes van a recuperar también lo que hablemos hoy con sus tutores y con sus tutoras, pero bueno, la idea de hoy es que nos podamos conocer, que nos podamos reconocer, que nos podamos encontrar y empezar a transitar algunas cuestiones que tienen que ver con este trabajo final. Lo primero que les queríamos dejar claro, la apuesta es que el trabajo final de la diplomatura no sea solamente, digamos, el diseño de un proyecto, ¿no? O el completamiento de un formulario
para cumplir con una pauta formal educativa. ¿Que es importante? Sí, para nosotros que ustedes completen el tránsito por este trayecto formativo, que terminen su formación, valga la redundancia, en el ámbito de la diplomatura, y que puedan culminar con buenas calificaciones, claramente que es un resultado concreto de este proceso, y estamos apostando a ello. Por eso el nivel de esfuerzo en el seguimiento y el acompañamiento por parte del excelente equipo de tutores que la Diplo tiene, sino también, digamos, por la voluntad de que el equipo docente vaya generando condiciones para que ustedes puedan transitar con comodidad y con seguridad la diplomatura. Pero como les decía, hace un momento nada más, también hay una apuesta eminentemente práctica, ¿no? Que tiene que ver con la utilidad de este proyecto que van a tener que diseñar como trabajo final de la diplomatura. La idea es que puedan recuperar problemas específicos de sus territorios, de sus localidades, y diseñar un proyecto que van a plasmar en un formulario, en un ejercicio, digamos, en un ejercicio que quizás hoy estamos dando el puntapié inicial, pero, digamos, para el cual ustedes van a ir sumando contenidos, conocimientos teóricos, metodológicos, a lo largo del cursado de las materias que van a tener en la segunda parte del año. Y si bien todas las materias tienen un grado de importancia superlativa, digamos, hay materias que específicamente van a estar mirando cuestiones vinculadas con el ciclo de proyectos y la formulación y el diseño del mismo, ¿no? Ustedes por ahí por el mes de septiembre también van a tener materias vinculadas con planificación estratégica, con formulación y diseño de proyectos, con monitoreo y evaluación, ¿no? Que un poco les van a ir dando algunas herramientas más desde lo teórico, pero también desde lo práctico, para poder llevar adelante el trabajo final de la diplomatura. Algunas cuestiones que tienen que ver más con lo formal. Estamos pensando y estamos estimulando fuertemente la posibilidad de que el trabajo sea grupal, ¿no? Queremos favorecer que se puedan encontrar entre ustedes para trabajar en conjunto, pero que no solamente, digamos, se limiten a buscar al compañero de trabajo que quizás está en otra dirección o en otra repartición de la misma municipalidad o de la misma comuna local, sino que se atrevan y que se animen a generar grupalidades en donde puedan encontrarse con otros y con otras que están en distintos territorios de nuestras provincias, ¿no? Y estoy pensando que, bueno, acá tenemos gente del centro, del sur, del norte, de Santa Fe y de Entre Ríos, y si bien cada provincia y cada territorio tiene su especificidad, ¿por qué no? Me imagino que alguien de Rosario del Tala puede trabajar tranquilamente con alguien de Reconquista en Santa Fe, ¿por qué alguien de Rosario en Santa Fe puede trabajar con alguien de Lucas González, que veo que ahí que se están sumando, o que se puede encontrar algún equipo que se arme no sé, en Santa Elena y se cruce con la gente que está en Acebal, en la provincia de Santa Fe, bueno, asimismo hacia dentro de las provincias, por supuesto, pero les queremos dejar esta inquietud, ¿no? Estamos pensando que el trabajo sea grupal, ¿no? Estamos terminando de definir, seguramente tendrá un mínimo de 2 personas, para no dejar a nadie, digamos, para que nadie se quede laburando solo, ni sola, pero bueno, después le pondremos un número de entre 4 y 5 personas, que será como el margen en el cual nos vamos a mover, y como les decía, si bien no es obligación, propiciamos estas dos cuestiones. Uno, que pueda haber una apropiación de los proyectos para que después puedan salir de la diplomatura con la posibilidad de tener dispositivos y herramientas concretas para implementar en sus territorios, en sus municipios, en sus comunas, respetuosos siempre de la especificidad de cada territorio, pero también animándonos a, en ese diálogo con el otro, con la otra, con el otro, poder reconocernos en nuestra diversidad, en nuestra heterogeneidad y en definitiva en la real dimensión de la complejidad que pensar el desarrollo local y la política social requiere para nuestras provincias y para el conjunto de la República Argentina. Pensemos que además estamos atravesando un momento extremadamente delicado, no solo de nuestra nación, sino del mundo en su conjunto, en donde
Así como la pandemia vino a acelerar un montón de procesos que ya venían insinuándose, por ejemplo, que proliferaran alternativas de formación y de educación a distancia mediadas por tecnologías como esta, como el Zoom, ¿no?, que tuvo su explosión con el comienzo del aislamiento a nivel mundial. También hay otros procesos, digamos, que tienen que ver con la profundidad de algunas tendencias que lamentablemente la pandemia está demostrando, ¿no?, que no hace más que profundizarlas aún más. Estoy pensando en la desigualdad persistente. América Latina es el continente más desigual del mundo, pese a algunos países que han crecido económicamente, pero eso no significa que se haya generado mayor equidad hacia el interior de nuestros territorios. Fíjense que el mismo comportamiento de la pandemia ha sido significativamente distinto en relación con los procesos de decisiones de cada país, ¿no? Digamos, la Argentina tuvo su propio escenario, Chile otro, Paraguay otro, Brasil otro, México otro, ¿no? Qué distinto hubiese sido si, por ejemplo, a nivel del Mercosur, a nivel de la UNASUR o de la CELAC, se hubiese podido gestionar de forma conjunta, con una mirada desde la integración regional, la adquisición de vacunas, ¿no? Seguramente el devenir de la pandemia y el tránsito por la etapa más difícil que todavía estamos atravesando hubiese sido distinto. Entonces, piensen la gran cantidad de cuestiones que hoy interpelan a los territorios, que los interpelan a ustedes, las interpelan, digamos, como parte de la universidad pública a través de esta diplomatura, pero también como parte de una repartición municipal, una secretaría, una dirección, una subsecretaría. Me imagino que en este grupo habrá quienes están más cerca del Ejecutivo, habrá quienes están más vinculados con algún legislativo, con algún concejal, con algún diputado, habrá quienes directamente prestan servicios en las áreas de desarrollo social, servicio a la comunidad, medio ambiente, y habrá quienes quizás, digamos, además de su trabajo en la comuna o en la municipalidad del lugar donde residen, también, digamos, participan de organizaciones sociales, alguna instancia de trabajo voluntario. Entonces, bueno, todo eso buscamos que ustedes lo puedan poner en valor, digamos, en esta construcción del trabajo final, para que, insisto con algo que decía al principio, no sea meramente pensar un proyecto, plantear una alternativa de intervención o una alternativa de solución, porque vamos a tratar de no hablar de soluciones en este espacio, y ahora les voy a decir en un ratito por qué, sino, digamos, que tenga que ver con una apropiación de contenidos, de conocimientos, de un saber hacer, que por supuesto va a estar situado, es decir, va a estar fuertemente vinculado con la especificidad de cada territorio, de cada municipio, de cada comuna. Insisto con lo que decía recién, no es lo mismo en la ciudad de Rosario, en el sur de Santa Fe, que Reconquista en el norte, no es lo mismo Concordia o Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que lo que puede ser Paraná, Diamante o Victoria. O sea, las mismas provincias hacia el interior de su geografía plantean un montón de diferencias en términos administrativos, de organización, de la composición de su tejido social. ¿Qué organizaciones están transitando y forman parte de nuestros territorios? ¿Con quiénes nos vinculamos? ¿Con quiénes nos encontramos? ¿Con quiénes trabajamos en conjunto para hacer política social? ¿Con quiénes coordinamos acciones de las organizaciones locales para producir intervenciones que propicien el desarrollo local? ¿Con quiénes no lo hacemos? Porque no podemos, porque no queremos, porque no sabemos. ¿Quiénes se oponen a las decisiones que tomamos desde el espacio público, de la comuna, de la municipalidad o del gobierno local? Bueno, esas son algunas de las preguntas que esperamos, propiciamos ir generando en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, y bueno, esperamos que podamos empezar a transitarlas de ahora en más. Yo con esto hago una primera pausa, tengo una presentación ahora para compartir y profundizar un poquito más, pero me gustaría tener un primer feedback, ¿no? Veo que hay quienes se siguen sumando y van saludando, y les vamos dando también la bienvenida, van saludando a través del chat. A mí me viene muy bien porque yo, si bien ya tengo en la cabeza el mapa de la distribución que la DIPLO tiene en las comunas y los municipios de Entre Ríos y de Santa Fe,
esto de que ustedes también vayan saludando, indicando de qué lugar son, me sirve para tratar de ir trayendo ejemplos y cuestiones que puedan ser pensadas como ejemplos asociados a los territorios. A mí en lo personal es algo que disfruto muchísimo en lo que tiene que ver con el tránsito y el trabajo con los municipios. Yo, luego de completar mi formación y graduarme de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, después hice una maestría en Gestión y Planificación de Ciudades en la UBA, que estoy ahora completando, estoy en el proceso de realizar la tesis correspondiente, así que es algo que a mí me apasiona realmente, trabajar con municipios, trabajar con las ciudades, con los gobiernos locales. Entiendo que hay un potencial transformador para la Argentina en su conjunto, que si lo asumimos y lo tomamos con mucha responsabilidad y con mucha energía, vamos a poder generar los cambios institucionales, sociales y culturales que nuestro país necesita, pero que nuestros territorios requieren. En un escenario, como les decía al principio, terriblemente conflictivo, delicado, digamos, con una desigualdad persistente hacia el interior de nuestros países, con un problema acuciante de pobreza en la Argentina, que lamentablemente no ha parado de crecer, y no tiene que ver solamente con la pobreza en términos de, entendida como la falta de ingresos, sino en la perspectiva en cómo la entiende el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las Naciones Unidas, en esto del abordaje multidimensional de la pobreza, que no explica solo la falta de ingresos sostenidos y permanentes de las familias, sino también, por ejemplo, las dificultades para acceder a bienes y servicios de calidad, las dificultades para acceder al servicio de agua potable, al servicio de cloacas y saneamiento, ¿no? Al servicio de recolección de la basura, que es un tema tan difícil de resolver para tantas comunas, y que donde está privatizado, en las ciudades un poco más grandes, se lleva buena parte del presupuesto, y en donde las municipalidades se hacen cargo, muchas veces tienen dificultades para garantizar la correcta prestación. Bueno, así podemos ir transitando muchos ejemplos e ir agregando muchas cosas, pero me gustaría tener un primer feedback a modo de interacción, presentación, de parte de ustedes en el chat, y bueno, si no, seguimos avanzando un poquito más. Les pido que no se preocupen en relación con la consigna en particular del trabajo. Ahora vamos a ir a eso, le vamos a dedicar tiempo, no se preocupen, pero no todavía, así que como para también ir calmando algunas ansiedades. Maxi, me permito traerte un aporte del chat de un compañero acá de la ciudad de Concordia, para que Adelante. podamos empezar a ver esa multiplicidad de territorios y experiencias que vos mencionaste hace un ratito. Compañero Cristian Martínez pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social y trabaja en la vecinal de su barrio, ahí en Concordia. Buenísimo, empezamos a ver esto de cómo se cruzan, ¿no? Cómo se cruzan los actores con los territorios y con las representaciones de los territorios, porque por ahí los que estamos en ciudades un poco más grandes no lo vemos con tanta frecuencia, pero a mí hace cosa de 2 meses atrás estuve en 2 localidades de Entre Ríos, por cuestiones de trabajo también, digamos, por cuestiones del trabajo que hacemos desde el proyecto de extensión que tenemos con un grupo ahí en la facultad. Y no sé si hay gente acá de Alcaraz, Departamento de La Paz, Entre Ríos, o de Asencam, Departamento Paraná, pero bueno, estuvimos recorriendo esos 2 lugares y compartiendo algunas conversaciones con los respectivos intendentes y sus equipos de gobierno. Bueno, y nos pasaba mucho esto, ¿no? Que cuando nos presentábamos y nos íbamos conociendo, pasa esto, ¿no? El subsecretario de un área de gobierno, a la vez docente en la escuela media, la empleada responsable de tal repartición, fundó con su familia la sociedad de beneficencia hace 50 años atrás, el responsable de otra área a la vez es el jefe de los bomberos voluntarios, ¿no? Pasa mucho esto del entrecruzamiento, en ciudades como Paraná, Concordia, Rosario, Santa Fe, quizás no lo vemos tanto, pero ya cuando la escala es un poco más pequeña, se ve mucho más, ¿no? Y seguro que hay muchos de ustedes y muchas de ustedes que están formando parte de comisiones vecinales, que forman parte de organizaciones sociales, que están vinculados con merenderos, con comedores comunitarios, con
con grupos que atienden a distintos segmentos vulnerables, ¿no? En donde hay déficit o vulneraciones de derecho, ¿no? Por ejemplo, que atienden a niños en situación de vulnerabilidad, o que acompañan a niñas en situación de vulnerabilidad, personas en situación de calle, adultos mayores, que a veces están solos porque no tienen una familia que los acompañe en el tránsito por la última etapa de la vida. Así que si alguien quiere aprovechar a compartir alguna otra experiencia, veo que van llegando en el chat, ahí creo que es... Hola, yo les cuento, no sé si me escuchan bien. Se escucha perfecto. Bueno, mi nombre es Alejandra Lozano, yo trabajo en la comuna de la localidad de Ibarlucea, que es una comuna, una localidad que viene creciendo mucho, está pegadita a Rosario, sobre la Ruta Nacional 34, en la provincia de Santa Fe. Estamos casi llegando a los 10.000 habitantes, no lo sabemos todavía porque no tuvimos censo, así que pronto a ser ciudad. Y sí, como vos mencionabas, pasa esto de que trabajamos en la comuna, yo en el equipo de género, y también participamos en las organizaciones. Yo específicamente trabajo con la vecinal de nuestra localidad, que se llama Vecinal Ibarlucea Natural, desde hace muchos años, y ahora estoy participando como capacitadora en un proyecto de escuela de género que la vecinal ganó, o digamos concursó, y se la otorgaron desde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de Nación. Así que sí, está como entremezclado esto de participar en las organizaciones y también por ahí trabajar en los equipos locales de la comuna. Buenísimo, gracias por compartir la experiencia. En Ibarlucea está construyendo su casa la familia de mi hijado. Los papás de mi hijado están construyendo su casita ahí, así que todavía por esto de la pandemia no me he podido acercar a conocer. Están creciendo los barrios, por eso decía que crece mucho, porque sí, hay barrios nuevos, y ahora la comuna estaba haciendo un censo local un poco para tener información, a ver de cuántos somos los que estamos viviendo, para esta cuestión de que cuando llegamos a 10.000 pasamos a ser ciudad. Buenísimo, gracias por compartir. Ahí vi que en el chat había un par de intervenciones más, las voy a leer porque me parece interesante seguir recuperando algunos testimonios. Acá veo a Danisa Perotti, que dice: vivo en María Teresa, es mi pueblo natal, sur de Santa Fe, trabajo desde el año 2004 en la comuna. Ahí voy a extender el chat, así puedo leer más tranquilo, pero no los voy a ver por un segundo. Trabajo desde el año 2004. Bueno, dale, me viene bien, así no pierdo el contacto visual, que es importante. Dale, te leo y nos leo entonces. Saluda a Danisa Perotti, desde María Teresa, es mi pueblo, sur de Santa Fe, bien al sur. Trabajo desde el año 2004 en la comuna de mi pueblo, con 4.000 habitantes, y también viajo a comunas cercanas de San Gregorio, Carmen y Diego de Alvear. Allí realizo formulación de proyectos en los diferentes ministerios, tanto de provincia como de nación. También coordino 2 residencias de adultos mayores en mi localidad, que es comunal, y en Diego de Alvear la residencia pertenece a una fundación. Malvina también. Dale. Malvina pertenece a la ciudad de Federación y trabaja en la Secretaría de Desarrollo, y a la tarde con una trabajadora social. Esas son y van trayendo sus territorios, sus experiencias múltiples y entremezcladas, como decía Maxi hace un ratito. Buenísimo, bueno, me encanta esto de que empecemos a intercambiar, de que traigan las experiencias. Fíjense cómo empieza a pasar esto, ¿no? De que empezamos a encontrarnos y a reconocernos entre nosotros y entre nosotras, y también, ¿no?, esto de lo que les decía, muchas veces tenemos una tarea relacionada o asignada con la función pública, sea trabajo en el ámbito local, provincial o nacional, pero muchas veces transitamos otros espacios vinculados con las organizaciones o en las comisiones vecinales, en donde también hacemos un aporte, sea personal, sea voluntario, sea más profesional,
tenga que ver más con una formación profesional o no. Ojo que acá cuando nosotros planteamos este trabajo final, pensando en el proceso de acreditación de la diplomatura, no estamos hablándole solamente en términos de, bueno, generen un trabajo para acreditar conocimiento, o para acreditar un saber hacer, ¿no? Sino que desde la universidad pública estamos apostando a este vínculo con los territorios, porque no únicamente, y esto lo reconocemos, no únicamente estamos llevándoles un saber hacer o un conocimiento teórico, práctico, conceptual, ¿no? Digo, esto es muy importante. Y ahí, por ejemplo, veo que Malvina, que hablaba desde Federación, también veo a Georgina desde Las Parejas, que es secretaria de Desarrollo Social desde el año 2003. Ahí Georgina seguramente puede dar cuenta de el desarrollo y el crecimiento y los cambios en la localidad de Las Parejas durante casi los últimos 20 años. Ahí veo que Eugenia también está saludando y dice, soy policía hace 15 años y además participo en una asamblea en lucha contra los agrotóxicos que nuclea hoy a 5 comunas. Esto es tremendamente interesante lo que Eugenia está compartiendo, primero por su rol profesional, digamos, muy particular, que está vinculado con una fuerza de seguridad, y que, sin embargo, vamos, también le permite desempeñarse en otro ámbito, y si no me equivoco, y ahí si Eugenia está dentro de tus posibilidades, abrir el micrófono y compartir con nosotros, si no me equivoco, puede que en esas localidades hayan ganado un amparo o una medida judicial vinculada con los agrotóxicos recientemente, o que hayan aprobado una ordenanza, o propiciado una cuestión así, porque tengo registro de haber leído algo por el sur de Santa Fe, pero no recuerdo en qué localidades en este momento. Sí, no fue, hola, ¿cómo estás? No fue en las localidades en las que nosotros estamos nucleados, que es la Asamblea de la 18, que es en representación a la ruta que nos nuclea las 5 comunas. Sí fue en una localidad cercana, se logró ese amparo colectivo contra unas fumigaciones muy cercanas que, bueno, no están acordes a la ley provincial, que es la 11273, que, bueno, aleja las fumigaciones de los ejidos urbanos por 500 metros, y bueno, esos 500 metros no se respetaron, y después de una lucha de 2 años se consigue este fallo que es histórico para la provincia. Así que estamos en contacto con varias asambleas de la provincia de Santa Fe también. Buenísimo, gracias por compartir la experiencia y el aporte, y esto nos permite recuperar varias cuestiones. Primero, la importancia de la organización de la sociedad civil para plantear demandas ante el Estado. Segundo, y no menos importante, el rol del Poder Judicial. El rol de la justicia en garantizar determinadas situaciones, primero en visibilizar, digamos, es el rol de la sociedad civil en términos de visibilizar, digamos, la vulneración de derechos, y después el rol de, en este caso, digamos, de la justicia de venir a subsanar, digamos, un problema grave, y como eso marca una determinada pauta, ¿no? Esto de entender un poco el valor de la naturaleza, no solo en términos ecológicos, sino en términos de cómo se ve afectada la salud humana por el apetito voraz de determinados intereses en hacer negocios con nuestra agua, con nuestra tierra y con nuestros bienes públicos ambientales, ¿verdad? Bueno, seguimos, yo sigo recuperando las cosas que van apareciendo en el chat, porque la verdad que no solo da cuenta de la riqueza y de la diversidad de la Diplo, que es algo fantástico porque permite agregarle mucho valor, sino porque de cada experiencia, fíjense cómo vamos recuperando algunas cuestiones más conceptuales, si me permiten el uso de la expresión. Cristian dice que bueno, ellos en este momento están desarrollando las clases de apoyo en nuestro salón comunitario, programa provincial Educando en Movimiento, articulado con la Municipalidad de Concordia. Paola y Vanessa trabajan en la parte administrativa de la Secretaría de Promoción Social, no recuerdo la localidad, pero sé que se presentaron hace un rato, y dicen, no somos trabajadoras sociales, somos la primer línea de contacto con la gente desde nuestro lugar de trabajo. Y acá recupero otra cuestión que es fundamental y es clave, tiene que ser una de las claves que ustedes se tienen que llevar, digamos, de esta diplomatura. El rol y la resignificación del valor
de los gobiernos locales en la relación directa con la ciudadanía. No es una cuestión caprichosa, ¿no? Más allá de que la Constitución Nacional habla de autonomía municipal, las constituciones provinciales también toman esa cuestión. Santa Fe viene un poco más de atrás con el tema de la autonomía municipal, y eso le ha generado ciertas restricciones en términos institucionales y de acceso a fondos de coparticipación. ¿Por qué? El hecho de que la Constitución de la provincia de Santa Fe sea una de las pocas provincias que no ha modificado su Carta Magna desde el 94 a la fecha, así que, por ejemplo, no esté incorporada, no esté integrada y reconocida la autonomía municipal en el ámbito de la provincia de Santa Fe, algo que sí hizo Entre Ríos con la reforma de la Constitución del año 2008. Sé que en el caso de Santa Fe ha habido intentos de que la autonomía municipal se reconozca por ley, y que este es un reclamo permanente y sostenido de los intendentes y de los jefes comunales. Bueno, ahí hay una cuestión que no es menor a la hora de reconocer cómo funcionan nuestros territorios. Pero quiero recuperar lo que Vanessa y Paola decían recién, esto de la primer línea de contacto con la gente desde el lugar de trabajo. Gente, esto es clave. Yo les diría que esto lo tomen, lo puedan escribir, subrayar y colgarlo en su oficina, en su computadora, en su casa, en el lugar en donde ustedes entiendan que todos los días, cuando terminan de laburar, reflexionan sobre lo que hicieron en esa jornada. Esto de que los municipios representan la primera línea de contacto con la gente, por supuesto que se ve mucho más en los espacios vinculados con el desarrollo social, digamos, porque hay una atención permanente de las demandas de los vecinos y de las vecinas. Pero los municipios en general, los gobiernos locales, los municipios y las comunas, hoy representan el primer nivel de la atención estatal frente a las necesidades y las demandas de los vecinos. Y esto no lo decimos caprichosamente, no solamente viene dado por una cuestión administrativa, jurídica o formal, como es lo de la autonomía municipal, que si bien es un valor que consagra la Constitución Nacional, y decir esto no es algo menor, pero es, digamos, la idea del primer escalón en la atención con la ciudadanía tiene que ver con este reconocimiento que no siempre todos los municipios hacen, para sí mismos y para su gente, para sus empleados, para sus técnicos, para sus funcionarios. Y esto es necesario que lo entendamos quienes laburamos en el nivel de los gobiernos locales, pero también obviamente que lo entiendan los concejales, los intendentes, las intendentas, ¿no? Esta idea de que los municipios, las ciudades, los gobiernos locales han ido adquiriendo cada vez más grados de responsabilidad en el diseño y la determinación de políticas públicas, y además se han visto obligados, a veces a la fuerza, a veces producto del crecimiento de las demandas sociales, a veces por delegación de los otros niveles de gobierno, de ir atendiendo cada vez más áreas de las políticas públicas, ¿no? Pensemos, jardines maternales municipales. Hoy es un lugar común de la política pública en Argentina, la existencia de jardines maternales que dependen directamente del gobierno municipal, donde el gobierno municipal quizás alquila un lugar y paga a equipos docentes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen jardines maternales municipales que quizás hace 20 años atrás no los tenían? Centros de día para atender al adulto mayor, centros de día para atender a personas con discapacidad o en situación de calle. ¿Cuántos temas de la agenda han ido incorporando, tomando y responsabilizándose los gobiernos locales, los municipios y las comunas? Muchas veces sin tener el presupuesto asignado para ello, sin tener, digamos, la delegación formal por parte del gobierno provincial. A ver, seguridad, salud, educación, son cuestiones, digamos, que deben ser atendidas, ¿no? Por lo menos así lo entiende, digamos, insisto, así lo entiende, digamos, el nivel de la Organización Federal de Gobierno. Nosotros, para repasar un poquito, ¿qué tenemos en Argentina? El nivel nacional o federal, digamos, de gobierno, representado por el Congreso de la Nación, por el Poder Ejecutivo, donde hay un presidente o una presidenta. Después tenemos, digamos, el atributo federal se lo dan las jurisdicciones provinciales, las provincias, ¿no? Y después vienen los municipios, ¿no? Hasta hace 30 años atrás, 40 años atrás, los municipios ¿de qué se ocupaban? ¿No? De lo que se denomina el ABL,
alumbrado, barrido, limpieza. Garantizaban los servicios básicos y punto. Ese era el rol y la tarea del gobierno local, del municipio, de la comuna. Los últimos 10 o 15 años, los municipios han ido aumentando y expandiendo, digamos, su nivel de injerencia y de funcionamiento, porque han ido, digamos, sumando trabajo, sumando servicios, ¿no? Han ido ampliando también sus capacidades institucionales para atender cuestiones como las que estamos diciendo y que veo que ahí en el chat me van contestando en relación con, bueno, atención a adolescentes vulnerables, personas en situación de calle, jardines maternales. ¿Cuántos programas ambientales, ¿no?, vinculados con el reciclado, por ejemplo, hoy están a cargo concretamente de los municipios? Seguramente en sus comunas me van a poder poner un montón de ejemplos. Y así con tantas otras cosas que han ido apareciendo y han ido ganando gradualmente presencia en la agenda de los gobiernos locales. Bueno, todo eso nosotros aspiramos desde el equipo de la Diplo que aparezca en sus trabajos finales, ¿no? Esta idea de la complejidad creciente que los municipios tienen para llevar adelante su tarea de funcionamiento, todo eso esperamos que vaya apareciendo. Yo ahora voy a compartir las consignas. Insisto, voy a hacer un paneo muy rápido, ¿no? Esto después va a quedar a disposición de ustedes en el campus, lo van a seguir laburando con sus respectivos tutores y tutoras, nos vamos a encontrar más adelante para que puedan hacer más preguntas, así que en eso les llevamos la máxima tranquilidad, ¿no? Digamos, de que van a tener el tiempo y el acompañamiento necesario para llevar adelante esta tarea. Lo que sí les pido es que me confirmen si están viendo bien la pantalla que estoy compartiendo. La estamos viendo perfectamente, sí, Maxi. se ve. Sí, se ve muy bien. Buenísimo, bueno. Como ustedes verán, digamos, lo que van a tener que hacer como trabajo final integrador de la diplomatura es llevar adelante un ejercicio de diseño y formulación de una idea de proyecto. Nosotros estamos propiciando que se puedan organizar en grupos para llevar adelante esa tarea. No es obligatorio, pero les proponemos que se animen a conformar grupos con compañeros y compañeras de otras localidades que participan de la diplomatura, porque justamente queremos estimular el intercambio de experiencias y la elaboración colaborativa de este ejercicio de diseño y formulación de proyecto. Y es por esto que no vamos a aceptar trabajos individuales, y no es una cuestión caprichosa, sino que tiene que ver con que una de las pautas de trabajo de esta diplomatura tiene que ver con propiciar el intercambio y el aprendizaje de forma grupal y colaborativa. Entonces, bueno, para el desarrollo de esta consigna, que después la van a poder ir recorriendo con detenimiento, tienen toda una pauta, ¿no? Toda una pauta que les va a permitir ordenar la tarea que tienen que llevar adelante. Tienen que definir quiénes son ustedes como actor que están planificando o diseñando y creando este proyecto, ¿no? Ahí se van a tener que presentar, ¿no? Se van a tener que situar. Esto significa que van a tener que reconocerse si son parte de un área determinada de gobierno, si son un equipo creado especialmente para llevar adelante un proyecto o una intervención determinada, si lo están haciendo desde una organización social. Ahí también les vamos a dar, digamos, cierta libertad para que se puedan situar. Van a tener que seleccionar un tema o problema, ¿no? Enunciarlo, definirlo y explicarlo a la hora de, digamos, incorporarlo a este producto, y ello les va a requerir claramente fundamentar o justificar la selección de lo que están haciendo. Nosotros les proponemos algunas pautas generales. Las pautas son orientativas, ¿no? O orientadoras, mejor dicho. Las pautas son orientadoras, ¿no? Para que ustedes puedan en su cabeza ir construyendo este ejercicio con algunas guías, ¿no? Por eso les vamos a proponer que los plazos de ejecución para este proyecto tengan como mínimo 1 año y como máximo 2 años y medio, ¿no? Y que en ese rango ustedes se puedan mover. Lo mismo para diseñar el presupuesto. Les ponemos un tope de 500.000 pesos por proyecto y un mínimo de 200.000 pesos.
¿Por qué? Insisto, estas cuestiones no son caprichosas, sino que tienen un objetivo pedagógico previsto, ¿no? Porque esta tarea de diseño de proyectos entendemos que es una tarea que habitualmente se lleva a cabo hacia el interior de las áreas municipales. Seguramente en este grupo tan diverso habrá quienes tienen más experiencia en diseño y formulación de proyectos, habrá quienes tienen menos o ninguna, ¿no? Pero bueno, también este ejercicio les va a permitir a aquellos que no tienen experiencia ir incorporándola, y a aquellos que sí la tienen, a mejorar esas prácticas, a mejorar esas capacidades de diseño, no solo las propias personales, sino, digamos, las grupales o institucionales. Por eso insistimos en esto de tratar de ir generando grupalidad, porque entendemos que también eso va a generar mejores condiciones para después imaginar que estos proyectos puedan ser implementados o puedan ser ejecutados. Claramente ese no es un requisito en términos de la evaluación de la diplomatura. No es que ustedes para aprobar el trabajo o aprobar la diplomatura nos tengan que demostrar a nosotros que están ejecutando el proyecto o que van a hacerlo. Pero aspiramos a que pueda haber una suerte de repertorio de proyectos que, bueno, luego de terminada la diplomatura, 6 meses, cuando hagamos la evaluación del proceso, digamos, bueno, una determinada cantidad de intervenciones fueron producto de estos trabajos que los diplomandos y las diplomandas realizaron a lo largo de todo un año. Bueno, lo de la fecha, digamos, eso lo vamos a determinar desde el equipo docente, pero bueno, ya pronto van a tener esa información a disposición, como bien anticipaban Pablo y Ludmila, y acá van a encontrarse con las cuestiones que tienen que ver con lo operativo, el diseño. Bueno, todo esto va a quedar a disposición, como yo les decía, ustedes lo van a poder leer. Acá vamos a ver otro archivo. Espérenme, que yo estoy más acostumbrado al Zoom, al Meet que al Zoom, entonces a veces vamos a... Si puedo cambiar al otro archivo. Ahí está, perfecto. Bueno, este es el formulario de proyecto, ¿verdad? ¿No? Este es el formulario con el que ustedes van a tener que trabajar, ¿no? Ojo, la idea no es que agarren el formulario y se pongan a volcar la información, digamos, o que recuperen alguna actividad que esté en marcha y lo transformen en un proyecto, ¿no? O sea, la idea de este encuentro es darles la pauta, llevarles la tranquilidad y la ansiedad de que el trabajo, digamos, es realizable, es abordable y está dentro de lo que se espera, digamos, después que ustedes culminen este proceso, ¿no? Esto va a quedar todo a disposición, y como les decía, cuando nosotros nos vamos a encontrar más adelante, vamos a ir haciéndole un seguimiento, y ahí es fundamental, digamos, dos cuestiones. El compromiso que ustedes tomen con esta tarea, entendiendo que no es algo que vemos hoy, lo guardan en un cajón y lo recuperan cuando estemos llegando al último módulo, sino que le puedan hacer un seguimiento muy consciente en función de los contenidos y los conceptos que vayan incorporando a lo largo de los módulos que se vienen, más lo que ya han ido viendo. Y que cuando lleguemos al mes de noviembre y tengamos, digamos, los encuentros de producción del trabajo final, claramente en esos encuentros no vamos a tener clases teóricas sobre cómo hacer un trabajo final, sino que vamos a ir trabajando sobre la elaboración de los grupos. Así que en ese sentido, digamos, también ustedes sepan que van a tener un acompañamiento, un seguimiento mío, de los tutores, de las tutoras, pero que también, digamos, le va a ser requerido un esfuerzo y un seguimiento con constancia, ¿no? Así que lo de que tengan este anticipo también busca eso, que se puedan organizar con la debida anticipación. Bueno, este es el formulario de proyecto, insisto, va a quedar un poco a disposición de ustedes, y bueno, algunas cuestiones las vamos ahí veo que están compartiendo una experiencia desde Chajarí. Después yo me voy a tomar el trabajo de leer el chat y el intercambio, para que lo que se me escapó, digamos, me interesa poder tener un registro actualizado y acabado. Así que, Te lo hasta leo acá. ese, Maxi, si querés, así te pongo al tanto, porque es una linda experiencia de la compañera Iris de Chajarí.
Dale adelante mientras yo preparo entonces la presentación que, insisto, no es es una presentación clásica, pero no para dar una clase, digamos, sino para tratar de recuperar algunas cosas que ya dije, digamos, o sea que algunas cuestiones las vamos a pasar rápido. Dale, Jere. Iris, desde el municipio de Chajarí, Entre Ríos, dice: actualmente estoy a cargo de un centro de prevención de adicciones. Nuestra forma de trabajo, aparte de trabajar en conjunto con otras áreas municipales e instituciones educacionales y deportivas, también tenemos talleres en los barrios de la localidad en los que se promueve el fortalecimiento de los preadolescentes. Ahí se me fue, pero ya lo recupero. Justito con la presentación, pero quedamos en los talleres en los barrios que realiza y se promueve el fortalecimiento de preadolescentes. Esto último, dice Iris, nos llevó a tener mucho contacto con las comisiones, se complica en el chat chiquito, con las comisiones barriales. Materia pendiente, señala, generarles un espacio para generar el empoderamiento de ese espacio en tanto a su participación comunitaria. También trabajamos mucho con agrupaciones estudiantiles, así como grupos de padres. La verdad es que uno se pone a pensar en proyectos para la implementación local, y lo más importante es crear espacios, no tan solo desde el municipio local, sino que logren una autonomía. Eso nos deja y nos manda desde la ciudad de Chajarí. Buenísimo, muchísimas gracias por compartir. Hace mucho que no ando por Chajarí, es una visita que tengo pendiente, así que espero próximamente, y cuando pase un poco la pandemia, andar por ahí. Gracias por compartir. Me quedo con esto de la necesidad de identificar los espacios, no solo para crearlos, sino después para que se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Esto es, yo creo que es fundamental, ¿no? La sostenibilidad. Y es una de las cuestiones que vamos a trabajar en el desarrollo y en el diseño de los proyectos que ustedes van a tener que elaborar para este trabajo final, ¿no? Pensar la sostenibilidad para que las iniciativas puedan continuar con el paso del tiempo, que no dependan, por ejemplo, de un financiamiento. Lo que decíamos del financiamiento, digamos, forma parte de este ejercicio que estamos haciendo. Este es un ejercicio de ficción, ¿no? Que nadie piense que nosotros desde la diplomatura nos estamos comprometiendo a que le vamos a poder conseguir financiamiento concreto para tal o cual idea. Nos encantaría poder hacerlo. Después vamos a ver si trabajamos algunas cuestiones vinculadas con ventanillas de financiamiento, es decir, para que si muchos de ustedes y muchas se quedan con los proyectos diseñados y aprobados cuando termina la Diplo, bueno, a ver cuáles son las ventanillas en donde pueden presentarlos para buscar financiamiento. Vamos a ver si también eso lo podemos trabajar en la segunda parte del año, tanto nosotros como algunos de los docentes que van a ir pasando por los diferentes módulos. Pero bueno, acá les preparé esta presentación, insisto, algunas cosas ya las fui diciendo en el intercambio, así que voy a tratar de no repetir, ¿no? Y después habilitar una nueva ronda de intercambio y de consulta, para irnos, digamos, con este ejercicio, ¿no? que estamos tratando de hacer antes de pasar al receso y descansar para recargar pilas. Fíjense que esta presentación yo le puse como título problemas o soluciones, y lo planteé como una pregunta: operaciones de diseño y formulación de proyectos sociales, ¿no? Y fíjense que una de las primeras cosas que vamos a tratar de recuperar y de remarcar es la importancia de que ustedes puedan definir con claridad y con solvencia el posicionamiento como actores que planifican, es decir, el posicionamiento de ustedes a la hora de diseñar este proyecto como intervención concreta. Hay muchas definiciones sobre lo que es un proyecto, ¿no? Una de las más habituales y que van a encontrar en muchos manuales es la que entiende que el proyecto es la unidad mínima de asignación de recursos públicos para la intervención en un espacio y tiempo determinado. Para llevar adelante esa intervención necesitamos tener en claro el posicionamiento político, ideológico, social, territorial y espacial
de quien está llevando adelante esta iniciativa. Y por eso ese título que dice todo depende del lente con el que se mire. El proyecto puede pensarse, puede diseñarse y puede problematizarse en función de el posicionamiento político o ideológico del actor que lo está llevando adelante, pero también en función del posicionamiento frente a la demanda o a la convocatoria. No es lo mismo pensar un proyecto si estamos teniendo que atender a una convocatoria particular para acceder a recursos. ¿Cuántas veces les habrá pasado que su superior jerárquico les dice: me llegó esta convocatoria de proyectos del Ministerio del Interior de la Nación, del Ministerio de Ambiente de la Nación, de la Secretaría de Cultura de la provincia, ¿verdad? A ver, les pido que después me vayan diciendo a quiénes les pasó alguna vez esa situación. Generalmente cuando esas convocatorias nos llegan con la orden de esto tiene que estar para allá, ¿no? Para ayer, es la respuesta más habitual, y nos lleva a que el ejercicio de diseño de un proyecto muchas veces no responda a las necesidades cabales del territorio, no prevea consulta con los beneficiarios y las beneficiarias, sino que meramente termine siendo una decisión que se toma con buen tino, con buena intención, hacia el interior de una oficina, dentro de 4 paredes, y en función de ajustar lo que queremos hacer con las pautas requeridas por el ente que financie, por el requerimiento del ministerio que pone la plata, o de la secretaría que armó la convocatoria. Entonces, muchas veces pasa que los proyectos terminan siendo diseñados y pensados no en función de las necesidades reales de los beneficiarios y las beneficiarias, o de las demandas concretas que están presentes en el territorio, sino para tratar de satisfacer las pautas que pone quien financia la convocatoria, para tratar de satisfacer las posibilidades concretas de realización de quien lleva adelante la iniciativa. No, a tal barrio no podemos entrar porque no tenemos referentes. Entonces, no importa que sea el barrio que más necesita, por ejemplo, un centro comunitario integrador. No, vamos a llevarlo a aquel otro en donde tenemos referentes que trabajan con nosotros y podemos entrar más fácil. Eso nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces también nos hemos encontrado con circunstancias de esas características? Muchas veces por el posicionamiento de quien estudia, y ahí juega un rol muy importante la información, los datos, ¿no? ¿Con qué información fundamentamos determinadas miradas sobre la realidad social? ¿Con qué datos argumentamos un determinado planteo o un determinado posicionamiento? Y después está la cuestión ideológica, que no es para nada menor, y que aparece en relación con el enfoque en el cual nos posicionamos. No es lo mismo diseñar un proyecto o atender un problema desde el enfoque de promoción que desde el enfoque de la asistencia. No es lo mismo, digamos, apelar al voluntarismo. Convocamos a una recolección solidaria de frazadas en desuso para atender a las personas del paraje X, ¿no? Que hacerlo desde una perspectiva de derechos, en donde se convoca y se le da participación al beneficiario, donde se lo escucha, donde se le pregunta qué quiere. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con planes de vivienda que desarrollan intervenciones en algunos lugares de la Argentina que después quedan deshabitadas? A ver, sin ir más lejos, voy a poner un ejemplo propio de la ciudad de Paraná. Hay una organización social que trabaja en la zona oeste, que es la zona en donde se encuentra el basural, que tiene más de 100 años, habitualmente conocido como Volcadero. La semana pasada armaron una convocatoria muy interesante, en donde convocaban a un taller de capacitación para la construcción de calefones solares, si no me equivoco. Calefones que le iba a permitir, digamos, resolver el problema de la calefacción o de la calefacción de los hogares, muchas veces durante este invierno realmente muy crudo, y además le incorporaba una mirada ecológica, ¿verdad?
calefones solares, aprovechan la energía solar, te permiten ahorrar energía, eso te abarata el costo de la factura de luz. Además, si generamos la capacitación, estamos empoderando a las personas en el territorio para que construyan sus propios elementos que después van a abastecer sus hogares o sus espacios de tránsito. Bueno, si lo pensamos así, parece que es redondo el negocio, ¿no? Parece que todos salimos ganando de esa idea. Pero resulta ser que cuando lanzaron la convocatoria y llevaron esa idea a algunos de los barrios, la respuesta de muchas familias fue: no, la verdad que no nos interesa porque estufas tenemos todos. Y bueno, pero ¿cómo hacen ahora con el invierno? No, tenemos prendida la estufa todo el día, porque como la mayoría acá estamos colgados de la luz y no pagamos, no nos genera un costo, ¿no? Y tampoco, bueno, no nos interesa demasiado la ecología. Entonces fíjense muchas veces como ideas con muy buenas intenciones, vamos, dan por sentado algunas cuestiones que se podrían saber con antelación si se consultara a los beneficiarios y a las beneficiarias, si se le preguntaran qué es lo que desean para sus barrios, para sus espacios, para sus territorios, ¿no? Y este ejercicio, que ustedes me van a decir, es muy fácil decirlo, pero después tenés que estar sentado como están las chicas, en la primera línea, atajando todos los pedidos, atendiendo las demandas, y después sin presupuesto para atender la cantidad de bolsones alimentarios o refuerzos alimentarios, o refuerzos para el invierno ahora con este frío. Bueno, ahí está el desafío de espacios como este, ahí está el desafío de diplomaturas como esta, ¿no? Primero cómo pensamos los problemas y después cómo apostamos a las soluciones. Y por eso yo les decía al principio, no venimos acá a hablar de soluciones, porque es muy difícil desde la política pública plantear soluciones que hagan desaparecer a los problemas. A los problemas los caracterizamos, los reconocemos, los enunciamos para buscar transformarlos, para buscar mitigarlos, muchas veces para transformar problemas que son más inaccesibles o más difíciles de abordar en otros que sean más accesibles y más fáciles de abordar. Y eso tiene que ver con un posicionamiento político, eso tiene que ver con un posicionamiento ideológico. Y ahí, digamos, podemos hablar cabalmente de un Estado presente. Un Estado presente que reconoce las imposibilidades de intervención en escenarios complejos y reconoce también, como les debe pasar a muchos de ustedes y a muchas de ustedes, cierta incapacidad de poder operar sobre esos entornos cambiantes y complejos. Porque es muy fácil plantear, ustedes me van a decir, mecanismos de consulta a los beneficiarios y a las beneficiarias. ¿Pero qué significa eso? Que cada vez que yo voy a hacer una plaza, le tengo que preguntar a los vecinos del barrio si están de acuerdo con que la plaza se haga en ese espacio verde vacante. Y en algunos casos sí, en otros casos no. Ahí la tecnología puede aportar algunas cuestiones, en algunos espacios, en otros no, digamos, porque en contextos en donde no hay conectividad, y bueno, yo les puedo traer ideas muy lindas, que en Suecia, que en Finlandia, o que en Buenos Aires, trabajan para propiciar la participación en entornos virtuales, o mediadas por tecnologías, pero ustedes me van a decir, la verdad que en mi comuna de casualidad tenemos internet en la municipalidad, no podemos plantear ningún escenario de participación o de voto electrónico con la comunidad. Ustedes que son quienes conocen sus territorios, entonces también saben, mejor que nadie, cómo debemos enfrentarnos a esos problemas. Y en eso, y algo que ya anticipé, también nos implica un esfuerzo, digamos, en términos de abrir la cabeza, cambiar cierto chip mental y poder pensar no ya en soluciones, porque muchas veces las intervenciones, sobre todo desde la política pública, fracasan cuando se está buscando soluciones en vez de pensar preguntas para pensar problemas, problematizar sobre esos problemas para reconocer que a veces no vamos a poder resolverlos de forma definitiva, ¿no? Por más buenas prácticas que nosotros repliquemos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, no vamos a resolver el problema de la basura solamente porque compremos mayor cantidad de camiones o contenedores, o solamente porque aumentemos las campañas de educación y de sensibilización para separar los residuos y que haya más posibilidades de reciclar y de generar abono con la fracción orgánica. Seguramente son intervenciones que van a generar procesos interesantes,
Pero eso no va a solucionar el problema de la basura en la medida de que no entendamos que la cuestión de la basura no solo está atada a la responsabilidad individual de qué hago yo con los desechos que produzco día a día, sino también si no propiciamos algunas pautas desde la política pública que empiecen a buscar cierta disminución, por ejemplo, de la cantidad de residuos que generamos, que terminan contaminando los espacios verdes, ¿no? Generando problemas que después afectan negativamente a la salud. Entonces, lo que les estamos proponiendo es que ustedes puedan cambiar ciertas ideas, revisar algunos conceptos previos para cambiar este chip mental, sobre todo quienes están haciendo este trabajo tan valioso, digamos, desde el Estado municipal, desde el nivel local de gobierno, sostener la atención de las demandas permanentes. Y por eso, Maxi, digamos, disculpame una interrupción, sí, para traerte dale. un aporte simplemente, ya que estamos hablando en clave de identificación de problemas, de hacer preguntas para encontrar problemas, que es un momento fundamental en el ciclo de las políticas públicas, y que en este ejercicio os proponés que podamos desarrollarlo también. Dice Héctor Rivero que se suele usar un árbol de problemas para identificar el origen real de las necesidades en un territorio. Pienso que incluso eso va a ser también puesto a jugar en este ejercicio que vos nos venís a presentar y a proponer, ¿no? Exactamente, muchísimas gracias a Héctor, es quien hizo el aporte. Héctor Rivero, ¿sí? Gracias Héctor por el aporte. Las ideas del árbol de problemas y del árbol de objetivos están asociados con una metodología que es la metodología de marco lógico, o el enfoque de marco lógico, depende de la bibliografía que estemos consultando, que es muy utilizado para la formulación y el diseño de proyectos. En cierta forma, la metodología de marco lógico configura una suerte de lenguaje universal en materia de diseño de proyectos, y este formulario que ustedes van a poder ver, donde van a tener que dar cuenta de su proyecto y de su trabajo final, en cierta forma toma esa metodología. Pero eso ustedes lo van a ver con las docentes que están a cargo, digamos, de los módulos de diseño de proyectos y de planificación estratégica, donde estas cuestiones van a aparecer, digamos, de forma concreta y las van a trabajar. Yo por eso, en esta clase, que además busca ser como una suerte de disparadora de preguntas y hacer como un estado de situación, no me meto en detalle con las cuestiones teórico-conceptuales o metodológicas. Eso se los dejo un poco a los docentes que van a estar en la segunda parte del año, pero sí quería plantear algunas reflexiones, y viene buenísimo este aporte, porque quienes ya tienen alguna experiencia en el diseño de proyectos, o han pasado por otras instancias de formación parecidas a esta, seguramente empiecen a encontrar cuestiones que les resultan conocidas, que les resultan familiares, o que les resuenan. Así que, volviendo a esta idea de cómo pensamos, digamos, los problemas, tenemos que entender, digamos, que nosotros necesitamos identificar el lugar en el cual nos encontramos parados, y cuál es nuestro posicionamiento para pensar los problemas, y a esos problemas asociarlos con posibles intervenciones. Y acá dos cuestiones. Primero, y pensando en el ejercicio en sí mismo, no se apuren a ir atrás de la solución, ¿no? Tratemos de dedicarle el tiempo necesario a la formulación y a la enunciación del problema, ¿no? Para eso es necesario que haya un conocimiento del territorio, un acceso a la información disponible y a los datos, que nos podamos hacer preguntas sobre ese problema, enunciarlo correctamente, pero también entender que no estamos operando en un contexto estático. Nosotros, desde los gobiernos locales, desde los municipios y las comunas, y ahí yo les puedo traer mi experiencia de 4 años haber estado transitando un espacio de gestión municipal, concretamente en la ciudad de Paraná, muchas veces la dificultad es entender que no estamos, digamos, operando en contextos estáticos, ¿no? Que mientras nosotros, ¿no?, en la Secretaría de Planeamiento, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Jefatura de Gabinete, en la Comuna de Ibarlucea, ¿no?, mientras nosotros estamos reunidos en el gabinete, pensando con el intendente, vamos a pedir financiamiento al Ministerio de Vivienda para hacer
50 soluciones habitacionales en tal barrio, vamos a acceder al Ministerio de Planeamiento de la Nación para que nos financie la reconstrucción de tal espacio público que está abandonado. Mientras nosotros estamos planteando eso, pasan otras cosas. Hay otros actores que están demandando soluciones del Estado, que están demandando respuestas sobre un problema que no se atiende, ¿no? Y esos actores también muchas veces se están organizando para generar sus propias intervenciones. En algunos casos es posible que nos encontremos, el Estado, las organizaciones, el sector privado, y propiciemos alternativas de intervención en conjunto, ¿no? Que se den lo que se denomina para la bibliografía estrategias asociativas, ¿no? Alianzas, mecanismos de gestión asociada, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con tratamiento de residuos sólidos urbanos, es algo que en muchos municipios genera espacios de gestión asociada, ¿no? En donde el municipio que se hace cargo de la recolección de la basura se sienta en la misma mesa con la cooperativa de trabajadores cartoneros y cartoneras, con el gremio de empleados municipales, porque ahí están representados los recolectores, los choferes de los recolectores, que son fundamentales en esta tarea, con las escuelas, que hacen su aporte desde la educación ambiental, con los medios de comunicación, que hacen su aporte desde la sensibilización permanente. Muchas veces el tema de residuos y de llevar adelante programas de clasificación, de reciclado, etcétera, etcétera, propicia modelos de gestión asociada, ¿no? Pero mientras eso pasa, muchas veces tenemos otras situaciones en donde no necesariamente los actores que están en el medio social comparten nuestro diagnóstico, comparten nuestro análisis de la situación existente o nuestra, vamos a decir, intención de recorrer un determinado camino. ¿Cuántos ejemplos concretos de obras que el intendente, el secretario de planeamiento pueden considerar que son lo mejor del mundo, que son excelentes por esto y por lo otro, se encuentran con la resistencia de los vecinos y las vecinas en determinado espacio concreto? Nosotros en Paraná tuvimos un caso específico, que los que están cerca de la ciudad quizás lo pudieron ver a través de los medios de comunicación, con un proyecto de ensanchamiento de un bulevar tradicional de la ciudad, el Boulevard Racedo, que se encontró con una férrea resistencia de organizaciones ambientales, digamos, vecinos sensibilizados con la cuestión ambiental, y bueno, con algunas organizaciones intermedias de la ciudad, donde había una oposición concreta frente a la propuesta o frente al planteo que hacía el municipio, ¿verdad? Entonces, bueno, esto como para ir también un poco recuperando algunas de estas cuestiones, ¿no? Por eso en esta idea de cómo vamos pensando el proyecto, ¿no? Ahí lo que ustedes están viendo en pantalla, en cierta forma, es, si se quiere, la idea del ciclo o la rueda del diseño de proyectos. Fíjense que no lo estamos planteando como una secuencia lineal, ¿no? No hay una flecha que exprese una secuencia lineal, sino porque más bien el proyecto, como unidad mínima de asignación de recursos, tiene una real complejidad producto de esto que estábamos diciendo recién. Porque nosotros no diseñamos o escribimos proyectos encerrados en nuestras oficinas, aunque muchas veces en la práctica eso es lo que termine pasando, y después sea lo que explique por qué fracasan las intervenciones que se diseñan desde el Estado, sino que la operación de diseño de un proyecto implica reconocer y analizar un problema concreto, definir objetivos y acordar estrategias posibles de acción. Esas estrategias posibles, ¿en dónde se van a definir? Y se van a definir justamente en función de los recursos con los cuales contemos o con los cuales podamos potencialmente contar. Y ahí contestamos las preguntas de con quiénes llevamos adelante nuestra intervención, quiénes pueden ser potenciales aliados, quiénes pueden ser potenciales adversarios que no comparten nuestra mirada de la realidad, que no comparten nuestra decisión de intervención en un territorio en un sentido determinado. ¿Con qué recursos lo hacemos? Cuando hablamos de recursos, no solo implica hablar de acceso a financiamiento, implica hablar de recursos humanos. ¿Tenemos el personal necesario y suficiente para atender una determinada situación? ¿Contamos con los recursos técnicos capacitados disponibles? Si no contamos con esos recursos, ¿podemos contar, aunque sea de forma provisoria,
¿qué debemos hacer al respecto? Si no contamos con el financiamiento para, por ejemplo, lograr que todos los jardines municipales de la comuna cuenten con un servicio de calefacción adecuado, ¿podemos solicitar ese financiamiento a quién? ¿A otro nivel de gobierno? ¿O podemos buscar alternativas? ¿Qué pasa si construimos una alianza con las empresas locales y les pedimos que apadrinen a los jardines maternales municipales de la ciudad? Esto, ¿qué significación tiene para los vecinos? ¿Va a ser bien recibido? ¿Va a ser aceptado? ¿Va a ser mal recibido? ¿Puede ser rechazado? Puede que haya vecinos que digan, ¿cómo el municipio le va a pedir plata a las empresas? Que se haga cargo el municipio, que se hagan cargo los políticos, si los políticos cobran sueldazos, ¿no? Y más, pienso en cuántos intendentes, en cuántas intendentas, cuántos secretarios de gobierno que tienen sueldos tan pobres y paupérrimos que muchas veces les significa tener que tener un segundo trabajo. Porque una cosa es el gobernador o el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero yo estoy seguro que el intendente de Lucas González, ahí en Entre Ríos, y no cobra el sueldo que puede cobrar el intendente de una capital de provincia. Y ni hablar lo que pasa con los jefes comunales en Santa Fe. Estas son cuestiones que parecen menores, pero no lo son, porque tienen que ver con analizar esto que estamos diciendo. Y en función de eso evaluamos. Y no solo aparece la evaluación pensando en, bueno, después que implementamos el proyecto evaluamos para ver si nos fue bien, para ver si nos fue mal, si funcionó, por qué funcionó, y si no funcionó, por qué. Sí, la evaluación cumple una función de aprendizaje, permite recuperar experiencias y demás, pero también vamos evaluando mientras vamos haciendo. También podemos evaluar mientras vamos diseñando el proyecto. Che, ¿no le estaremos errando acá? ¿Será que efectivamente la gente que está en condiciones de vulnerabilidad en la zona oeste de Paraná necesita calefones solares para tener calefacción en el invierno, o estarán necesitando otra cosa? ¿Estarán necesitando en realidad que les mejoren las veredas y las calles para poder transitar el barrio, ¿no? O que les lleven un cajero? Estoy pensando en la zona oeste de nuevo, pero los que conocen Paraná, bueno, hay un cajero para toda la zona oeste, que es una de las más populosas de Paraná. Está el mismo cajero, ahí en los que sean de la zona se van a ubicar en San Agustín, en calle Galán, está el mismo cajero exactamente hace 20 años, ¿no? La población creció, ¿no? Algo que se llama censo, está el mismo cajero, ¿no? El cajero que brinda, ¿cuántas prestaciones sociales que no existían hace 10 años atrás, ¿no? Hace 10 años atrás, bueno, ya estaba la asignación por hijo, pero no estaba el progresar, no estaba el potenciar trabajo, no estaba la pensión única al adulto mayor, ¿no? Todas esas prestaciones que hoy se pagan con una tarjeta de débito implicaría que, digamos, la ANSES, los bancos, bueno, esa es otra discusión, pero digo, aumente sustancialmente el acceso a los cajeros automáticos en un montón de lugares de la Argentina que no tienen. Y sin embargo es algo que no sucede. Bueno, son cuestiones que yo estoy tratando de ir estimulando, y por eso traigo estas 10 claves, ¿no? Ya con esto vamos a ir cerrando, porque algunas cuestiones ya las fuimos diciendo, así que las vamos a ir pasando rápido, siendo las 15:33, así no nos extendemos demasiado, y les doy también la palabra para que puedan hacer algún feedback. La cuestión de la participación, ya lo dije, no voy a insistir sobre lo mismo, es clave, es fundamental, ¿no? Y necesitamos y propiciamos fuertemente, digamos, que la cuestión participación aparezca en sus ideas de proyecto y reflejada en sus trabajos finales. Algo que parece obvio, pero no lo es. Todos los actores involucrados deben formar parte del proceso de diseño, y particularmente las destinatarias, los destinatarios, las personas, grupos y comunidades con quienes queremos colaborar. Eso no significa que nos vamos a embanderar con la falsa idea del consenso. Es imposible, en un contexto democrático, que estemos todos de acuerdo, que todos querramos exactamente lo mismo, que todos deseemos que se haga lo mismo con el parque principal de la ciudad. Algunos van a querer que el parque tenga bicicenda, otros van a querer que en vez de bicicenda tenga skatepark, y otros van a querer que planten árboles y lo dejen así como está. ¿No? La falsa idea del consenso, digamos, en términos de procesos de toma de decisión, no se puede sostener a los efectos prácticos, ¿no? Porque es imposible que estemos todos de acuerdo con todas las ideas, ¿no? Y con todos los proyectos y con todas las intervenciones.
¿no? Vivimos en democracia, y en democracia, digamos, hay diversidad de opiniones, diversidad de miradas, y particularmente los gobiernos locales, cada 4 años, ¿no?, tienen elecciones en donde se define, digamos, quién se hace cargo de la administración municipal. ¿Mm? Pero eso no nos debe quitar, digamos, el lugar significativo que tiene la participación. La participación se constituye en un pilar esencial que no garantiza, pero por lo menos aumenta significativamente las chances de hacer sostenible un proyecto en el tiempo y que una intervención pueda continuar aun cuando, por ejemplo, un proyecto finalice. Pero que muchas veces pasa que se terminan los proyectos, se termina la plata y las intervenciones se caen, ¿o no? Bueno, la participación, la consulta y la apropiación por parte de los destinatarios hace que sea más fácil que el proyecto y la intervención se valore y se sostenga en el tiempo que si no lo hay. Y en esto no quiero caer en el lugar común de, no se consultó a los vecinos están en contra, chau. Sino, digamos, para pensar, porque es fácil, insisto con algo que ya dije, fácil decirlo, no siempre es fácil hacerlo, ¿no? Porque hablamos de, bueno, metodologías participativas, vamos a consultar a los vecinos, ¿no? Sí, digamos, pero después, en términos metodológicos, hay que generar algunas cuestiones, algunas herramientas, algunos dispositivos institucionales para hacer eso posible. Ojo, que eso tampoco sea una excusa, porque, a ver, la consulta popular en la cual los ciudadanos y las ciudadanas argentinas tenemos derecho a ser consultados por el Ejecutivo o por el Legislativo en temas de interés público, la consulta popular está en la Constitución desde el 94, y nunca se convocó a una sola consulta popular desde esa fecha hasta acá, a nivel nacional. En el ámbito de Entre Ríos tenemos la consulta popular también reglamentada, creo que hubo una sola, de la democracia para acá, que tuvo que ver con la reforma constitucional. O sea, digo, son cuestiones complejas, ¿no? Y hay que atenderlas y hay que estudiarlas, pero no pueden dejar de ser pensadas, no pueden dejar de ser problematizadas. Lo mismo pasa con cómo identificamos la solución correcta para nuestro proyecto. Y ahí, digamos, hay que hacer un trabajo que es terriblemente delicado, porque ¿cómo identificamos hacia dónde ir, ¿no? Hay algunas pautas metodológicas que ustedes van a ir viendo en la medida que vayan avanzando con las clases. Hay algunas cuestiones conceptuales que ustedes irán incorporando como para poder dar cuenta de esto que estamos diciendo. Pero para identificar la dirección correcta, no solo tenemos que pensar en el presupuesto que tenemos disponible o asignado, sino también discriminar grados de urgencia, identificar cabalmente el deseo de los beneficiarios. ¿Qué pasa si el deseo de los beneficiarios no coincide con el deseo del intendente? ¿Qué es lo que se va a priorizar ahí? ¿Cómo lo vamos a priorizar ahí? ¿Qué rol cumplimos nosotros y nosotras si somos empleados municipales y estamos cumpliendo órdenes de un secretario o de un intendente? ¿Hasta dónde podemos llegar? Esas cuestiones también aparecen a la hora de pensar problemas y diseñar proyectos. Otra cuestión clave, el tema del foco. Gente, el que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho popular, y eso es clave, ¿no? Es clave, insisto, reconocer nuestros territorios y espacios de trabajo y hacer un adecuado análisis de la situación que estamos abordando, ¿no? Tenemos que concentrarnos en enfocar la mirada y en priorizar las acciones que podemos llevar adelante para evitar dispersiones. El nivel municipal tiene el desafío de que muchas veces mira el nivel local, mira la ciudad o mira el barrio, ¿verdad? Y eso facilita el hecho de hacer foco. Es mucho más difícil hacer foco si estamos en un ministerio nacional o en una secretaría provincial. Pero muchas veces cometemos el error de querer abarcar mucho, ¿no? ¿Cuántas veces pasó de, bueno, comenzamos el proceso de, imagínense, comenzamos el proceso de desarrollo de talleres culturales para propiciar el juego entre niños, niñas y adolescentes? Bueno, ¿cómo empezamos? Y vamos a las 4 plazas en el mismo mes porque queremos empezar por toda la ciudad. No, mirá, pero la verdad es que ni sabemos si a los pibes les va a interesar el taller de círico que vos estás proponiendo y de danza folclórica, porque a lo mejor los pibes y las pibas
y quieren tener talleres de videojuegos, ¿viste? No sabemos, vamos a probar a ver cómo nos va. No, el intendente me pidió que tenemos que arrancar por las 4 plazas porque tenemos que atender a todos los barrios por igual, porque si no después se enojan y reclaman. Veo que hay algunas cuestiones en el chat. Jere, si queréis ir dando lectura. Hola Maxi, sí, acá estaban apareciendo cuestiones también metodológicas que van vinculando los diplomandos y las diplomandas. Por ejemplo, Ada Olga, ya que podían realizarse, pensando en clave del ejercicio que estamos presentando, lo que se denominan desayunos de trabajos, involucrando a todos los actores o grupos de actores. También aparecía la idea del árbol de decisión, yo lo pensaba en términos de árbol de objetivos, me parece, y le comunicaba ahí a Ada, que son todos ejercicios que seguramente vamos a poder ir trayendo en ese mes de trabajo intensivo que vamos a hacer hacia noviembre, y con las herramientas que van a aparecer en los módulos previos también, ¿no? Este es un punto de partida de construcción de un proceso. Exactamente, Jere, como vos decís, es así, plenamente. Y muy interesante lo de los desayunos de trabajo, ahí está, tomen nota, los que están en otros territorios, fíjense, ahí tienen una idea, una modalidad específica, ¿no?, que se puede implementar para algunas cuestiones, ¿no? No todas las metodologías sirven para atender todos los temas, pero me parece un aporte muy, muy interesante y me quedo con ganas de saber un poco más. Pero seguimos un poquito más en esto que estamos pensando y reflexionando hoy. Fíjense que yo insisto mucho con esto de que estoy tratando de plantear disparadores y formular preguntas. Hoy no vengo a traer una receta de cómo diseñar proyectos, no vengo a traer tampoco un ejercicio metodológico de cómo hacer para que el problema esté correctamente enunciado, cómo saber si los objetivos pertinentes. Eso ustedes lo van a ir viendo, ¿no? Hoy estamos como, vamos a decir, ¿vieron cuando tenemos un espacio verde virgen y plantamos las primeras semillas y regamos esperando que cuando llegue la estación se vean los resultados? Bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos plantando las primeras semillas para que vayan germinando a lo largo de la segunda parte de la diplomatura, entendiendo que ya en la mochila traemos un cursado anterior importante y que queremos ver los resultados colectivos hacia fines de este año. Vuelvo con lo que estaba diciendo, ¿no? Fíjense que esto de cómo pensamos los problemas y cómo vamos imaginando la herramienta, digamos, de cuando nos tengamos que sentar a trabajar con el grupo, a discutir, a diseñar el proyecto, a cargar el formulario, bueno, son como algunos tips, unas claves que les voy queriendo compartir en el día de la fecha. Y fíjense, por ejemplo, esto que dice en esta diapositiva, que dice menos es más, ¿no? Sencillez, ¿no? Por eso el formulario que ustedes tienen de proyecto es un formulario que les va a implicar un desarrollo de entre 2 y 4 páginas, no mucho más que eso, ¿no? Porque buscamos que ustedes lleven adelante formulaciones concretas, concisas, sencillas, ¿no? Acá no estamos pidiendo que nadie escriba un libro, una Biblia, ¿no?, ni que arme un plan estratégico municipal. Acá vamos a la herramienta concreta, ¿no?, el diseño del proyecto, que es, insisto, la unidad mínima de asignación de recursos en política pública para generar intervenciones que además deben ser situadas, es decir, deben estar circunscritas a un territorio y en un tiempo determinado, ¿verdad? Los proyectos tienen inicio y tienen fin, ¿no? Esto es algo que dijimos, pero lo volvemos a repetir. Y esto del inicio y el fin también nos implica que cuando pensamos proyectos, lo que hacemos es planificar por etapas, ¿no? Las etapas que depende del tiempo total de duración del proyecto, pueden ser etapas constituidas por semanas o etapas constituidas por meses. ¿Para qué nos sirve pensar en etapas? Nos sirve en primer lugar para organizar la tarea, para organizar nuestro trabajo. Ir paso a paso nos permite organizar la tarea, pero también nos permite ir identificando metas concretas que como logros parciales van dando cuenta si podemos ir cumpliendo los objetivos previstos o no. Eso, además de ordenar el trabajo, también tiene un efecto motivacional hacia el grupo que está a cargo de la implementación de la tarea, ¿no?
pensamos en establecer metas parciales, no solo porque esas metas parciales van alimentando los objetivos específicos y general, sino también porque tienen un efecto motivacional, ¿no? Si nos damos un horizonte de trabajo de 2 años, pero cada 6 meses podemos parar la pelota y ver cómo estamos, si vamos bien, va a funcionar como un elemento motivacional. Y si no vamos tan bien, nos permite revisar qué es lo que está fallando, ¿verdad? Por eso vuelve a aparecer este tema de la evaluación, no solamente como la cuestión de el final del tubo, sino como una práctica que permite sistematizar experiencias e ir propiciando aprendizajes. Y esto de propiciar aprendizajes y de ir haciendo evaluaciones está muy vinculado con otra cuestión, que es la de la flexibilidad. Nosotros vamos a tener, cuando terminemos de diseñar el proyecto, ustedes entreguen el trabajo final, van a tener una hoja de ruta, ¿no? Para que prueben, que tengan la nota, que egresen de esta diplomatura. Pero eso no significa que se tienen que apegar a ese diseño de proyecto, llevarlo tal cual a la municipalidad, mostrárselo al secretario, a la secretaria, al intendente y decirle, bueno, acá está mi proyecto, vamos para adelante. Buenísimo que tengan la intención y la motivación para ir para adelante, pero deben tener en cuenta que el proyecto se constituye en una hoja de ruta. Siempre hay caminos alternativos para alcanzar nuestras metas, pero también hay desvíos y atajos. Muchas veces habrá atajos porque habremos encontrado un aliado en nuestro camino que nos hace posible llegar a constituir nuestro logro general, nuestro propósito global, y otras veces tendremos desvíos. Para pensar ejemplos concretos, queremos generar un centro de día para personas con discapacidad, ¿no? A partir del análisis del censo de población de nuestra comunidad, y producto de cuestiones que, bueno, algunos me pueden decir, bueno, por ejemplo, vinculado con el tema de los agrotóxicos, en determinadas localidades rurales encontramos que ha aumentado el número de personas con discapacidad neurodegenerativa en los últimos 20 años, ¿no? Hoy hay mayor cantidad de adolescentes y jóvenes con discapacidad que hace 20 años atrás, y entendemos que el municipio debe tener un centro de día donde le pueda brindar algunos servicios especializados, ¿no? Cierta contención y ciertas oportunidades. Perfecto, estamos todos de acuerdo en que vamos por el centro de día para personas de discapacidad en la comuna Z. No tenemos el dinero, ¿no? Como habitualmente pasa, no tenemos los recursos para ir y comprar una casa donde montar el centro de día. El alquiler, digamos, es una opción, pero no encontramos un lugar que esté disponible para alquilar, que cumpla con determinados requisitos de accesibilidad, ¿no? Nos encontramos, bueno, con la necesidad de construir el espacio. Bueno, el municipio puede decir, y yo tengo el terreno donde construir, pero necesito los recursos. Tenemos que salir a buscar los recursos. O a la inversa, tenemos los recursos porque Nación tiene la línea de financiamiento para discapacidad, pero no tenemos el terreno. Bueno, ¿qué hacemos? La empresa X, enterada de esta iniciativa del intendente, pone a disposición un terreno y lo dona porque lo tiene ocioso. El particular tiene un terreno ocioso por el cual está pagando impuestos, pero no está haciendo nada, ¿no? Y se lo vende a la municipalidad o se lo dona para llevar adelante el centro de día, ¿no? Ahí tuvimos una solución, un atajo a nuestro propósito global, pero también vamos a tener desvíos, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que planteamos proyectos de 2 años que se terminan extendiendo durante 4 o 5, que no se terminan, que en el medio se quedan sin fondos, que en el medio cambia el secretario nacional y elimina la partida, ¿no? Que en el medio cambia el color político de la administración y de repente algo que venía bancado y apoyado por determinado dirigente, determinado funcionario, de repente eso desaparece y hace que se frene todo, ¿no? ¿Cuántas veces habrán ustedes tenido que dar respuestas a la comunidad por esa situación? Bueno, para diseñar proyectos, además de que tenemos que estudiar mucho los problemas, también tenemos que tener un GPS a mano, porque estas cosas pasan y van a seguir pasando, gente, ¿no? Vivimos en un país de organización federal, que tiene 3 niveles de gobierno, donde los municipios, los niveles locales, son, como les decía al principio, los que primero responden y dan la cara ante las demandas de los vecinos, pero los que siempre se ven menos favorecidos por la capacidad de obtener recursos, porque dependen de la coparticipación provincial y nacional, y los municipios cobran tasas,
no cobran impuestos, no pueden cobrar el IVA, no pueden cobrar ingresos brutos. Y si se viene una crisis como la del año pasado, donde el cierre generalizado de comercios baja el consumo y la venta y no pueden percibir impuestos, se cae la recaudación. Bueno, pero el municipio tiene que seguir prestando servicios, tiene que seguir juntando la basura, y si ya abrimos el centro de día o el jardín maternal municipal, y las profesoras y los profesores que están contratados tienen que seguir cobrando su sueldo. ¿Cómo hacemos? Y para esto es necesario, digamos, que en este GPS podamos ir generando información que alimente, ¿no?, esta suerte de sala de situación. Entonces, ¿hasta dónde avanzamos? ¿Cómo y cuánto? Y para eso tenemos que medir, ¿no? ¿Cómo sabemos si alcanzamos el objetivo anhelado o la meta planteada? Para eso es clave contar con instrumentos de medición. Fíjense que aparece otra cosa más. Así como necesitamos estudiar para conocer bien los problemas de nuestra comunidad, de nuestro territorio, también necesitamos instrumentos de medición que nos permitan saber dónde y cómo estamos parados, ¿no? Ahí hay un aporte que desde lo técnico, quienes tienen algunos recorridos profesionales, seguramente les ha tocado hacer en algunos momentos hacia el interior de los municipios. Y ya para ir cerrando, aparece de nuevo el tema de la sostenibilidad, algo que ya dije, que no voy a repetir. Como nada es para siempre, sabemos que los proyectos tienen un fin. Y para pensar la posibilidad de que las intervenciones continúen a lo largo del tiempo, es necesario generar condiciones para que eso suceda, ¿no? Es un fracaso recurrente y repetido en los niveles locales de gobierno cuando hay una finalización de un proyecto y después no se sostiene, ¿no?, una determinada idea, ¿no? Me quedé con esto del centro de día porque seguramente es algo que a alguien le habrá pasado, de alguno de todos estos municipios que estamos conociendo hoy. Y por último, la cuestión del aprendizaje, ¿no? Entender que aun cuando fracasemos, algo habremos aprendido, ¿no?, como equipo de trabajo, como grupo político, ¿no? Seguramente, a ver, el intendente que se comió un bochazo en las urnas y no accedió a la reelección, y seguramente se va a quedar pensando en qué falló, pese a que, no, yo hice, bueno, muchas veces pasa, estoy seguro que esto lo han escuchado, ¿no? Hicimos 40 viviendas, rediseñamos tal barrio, hicimos tantas plazas a cero, y la gente no nos votó. Bueno, digamos, a veces hay que revisar las prácticas, no solamente en relación con el desarrollo local, el desarrollo social, que es el tema de esta diplomatura, pero bueno, entender que, digamos, cuando diseñamos proyectos también estamos poniendo en práctica el aprendizaje y sistematizando y compartiendo nuevas experiencias con nuestro equipo de trabajo, con quienes forman parte de esa historia. Así que con esto estamos cerrando, digamos, este primer encuentro. A mí me gustaría recuperar algunas de las cuestiones que se han ido dando a lo largo del chat. Después me voy a quedar leyendo para poder sacarle el jugo y poder conocerlos, conocerlas mejor, pero con esto estamos en condiciones de cerrar. Me gustaría saber si les pareció pertinente la presentación, si les resultó de utilidad, y sobre todo si les propuso pensar sobre su propio trabajo cotidiano y problematizar en relación con los problemas del territorio. Insisto con algo que dije al principio, habrá cuestiones que tienen que ver con lo conceptual, con lo metodológico, que ya irá llegando. Habrá quienes tienen más experiencia en diseño de proyectos, habrá quienes tienen menos, pero este es un espacio, digamos, de aprendizaje compartido y de tránsito también colaborativo. Así que acá no estamos solamente desde la universidad, como les decía al principio, bajando línea o diciendo cómo tienen que hacer las cosas, sino que estamos planteando preguntas, poniendo ejemplos, e invitándolos e invitándolas a pensar con una mirada crítica. Si hoy pudimos lograr, aunque sea un poco en ese sentido, bueno, nos vamos a ir satisfechos, y también seguramente se va a ver en la producción que puedan hacer del trabajo final, en la medida que nos acerquemos al final de la diplomatura. Perfecto.
Maxi, yo ahí cuando vos finalices, si no lo hiciste aún la grabación, te puedo mandar para que tengas ahí a mano el chat porque lo puedo descargar y pasártelo, para que tengas todas esas anotaciones ahí como dijiste recién. Perfecto. Sí, la grabación, si te parece, la cerramos acá y bueno, dejamos Sí. los 5 minutos finales